Dr. Salinas. Okay. Muchas gracias por la introducción y gracias a todos por estar acá, y me siento como siempre muy orgullosa de ser latina y me siento muy contenta y entusiasmada de ver cómo la comunidad de hemofilia y desorden de sangrado siguen moviéndose y haciendo presentaciones y eventos para beneficiar a todos a todas las personas en esta comunidad a pesar del COVID-19. ¿Okay? Así es que la presentación que he preparado, y ahora voy a compartir mi pantalla, es mi objetivo era o es tratar de darles más educación, informarles más cómo funciona el virus, cómo es que se contagia tan rápido, y también cómo es que puede afectar el sistema de la sangre, ¿ok? Entonces, soy la doctora Salinas, trabajo en CIBD. Ok. So, Doctora Salinas, voy a interrumpirla poquito. Nomás se me olvidó decirle, si tienen alguna pregunta, por favor de escribirle en el chat, y al final, cuando la doctora Salinas y Denise hayan terminado, se las vamos a presentar. Gracias. Este es un resumen. Vamos a hablar de la información general, epidemiología, que es el cuento de los casos, cómo se hace eso, los síntomas de la infección, prevención de infección, las pruebas diagnósticas y el efecto en la comunidad con desórdenes del sangrado. El coronavirus es un grupo en general, esta es como una definición en general, es un grupo de virus que se caracterizan porque tienen el material genético que tienen es ARN, es lo que se llama, y puede causar enfermedad en varias especies. Puede causar enfermedades en mamíferos, en aves, en vacas, cerdos, ratones, en muchos animales, ¿ok? En los mamíferos y aves causa infecciones del tracto respiratorio, vacas y cerdos diarrea, ratones hepatitis, puede afectar el cerebro, y no existen todavía vacunas o drogas específicamente diseñadas contra el coronavirus. Los coronavirus, los virus se dividen en familias y el coronavirus pertenece a la familia del Orthornavirae. Y estos virus se caracterizan porque tienen una cápsula. Entonces se llaman enveloped viruses, que son virus encapsulados. Estos son uno de los virus más grandes que tienen ARN. Y el nombre de coronavirus viene porque tienen en la superficie espinas que la primera persona que lo vio le resemblaron o le parecieron la corona solar. Entonces, por eso le pusieron coronavirus. Un poco de historia. Siempre es interesante saber cómo es que llegamos a este conocimiento. Las primeras infecciones por coronavirus o virus de esta familia fueron reportadas en pollos acá en los Estados Unidos en 1920, y en este tiempo causaban un síndrome respiratorio o como una bronquitis en estos animales, en los pollos. Entonces se le llamó el virus IBV, que es el virus de la bronquitis infecciosa. Pero no fue hasta 1967 que la doctora o viróloga June Almeida en Escocia que trabajaba desarrollando microscopios. Entonces ella desarrolló la técnica de microscopio electrónico y ella fue la primera persona en el mundo que vio cómo se veía, cómo se podía describir el coronavirus, y ella fue la que lo miró así como ven en la foto en blanco y negro. Es como se ve en el microscopio electrónico. Es un círculo que tiene la superficie llena de espinas. Y esto le recordó a ella la corona solar y de ahí viene el nombre de coronavirus. Un poco de microbiología para saber qué es importante saber para saber cómo defendernos de este virus. El coronavirus, que dijimos que es encapsulado, tiene esta cápsula que lo ven en color rojo, que es una cápsula de grasas, son lípidos, es grasas, que va a proteger a lo importante del virus que está adentro, que es el material genético, es como se va a multiplicar, ¿ok? Todas las espinas, si ven acá en rosado, verde, amarillo, son proteínas que van a servir para que este virus se pegue al cuerpo humano, que se pega a nuestras células, especialmente en el tracto respiratorio,
que es por donde respiramos en los pulmones. Y estas espinas entonces se van a unir a la membrana del huésped y se van a unir a la membrana de nuestras propias células y así van a invadir y van a entrar y es así que el virus entra a la célula. Una vez que está dentro, se va a empezar a multiplicar. Entonces acá es una idea en general. Este es el virus, llega y se va a meter a la célula del ser humano y en este caso a todo lo que está el tracto respiratorio, desde la nariz hasta los pulmones. Una vez que está dentro de la célula se empieza a multiplicar y se multiplica rápidamente y de pronto revienta la célula y muchos virus, entró uno y salen miles y esos miles van a seguir infectando a las células de al lado, ¿ok? Es por eso es que están... Una vez que las personas que lo tienen y que presentan infecciones severas, de pronto se enferman muy rápido porque el virus se multiplica muy rápidamente. Esto también es un gráfico de cómo estas espinas que tiene el coronavirus se unen a proteínas específicas que están en las células de nuestro tracto respiratorio. Se unen, son como llaves y van a abrir canales para que pueda pasar el virus. Y una vez que el virus esté en la sangre, no sé si puedes ver mi cursor, pero una vez que el virus esté en la sangre, el material genético va a empezar a dividirse usando toda la maquinaria de nuestras células, en nuestro cuerpo. Y en el lado derecho de la pantalla pueden ver todos esos círculos, es coronavirus dentro de una célula. Las células son esas líneas que ven que más o menos están tratando de limitar la célula y se multiplica tanto que en algún momento la célula revienta. Y es lo que les decía. Y acá de repente se pueden imaginar un poco cómo es. La célula se revienta como un globo lleno de agua dentro y van a salir muchos de estos virus a seguir infectando a las células de al lado. Y es por eso que en los pacientes las infecciones pueden ser muy severas. Lo que quiero que recuerden de esta parte de microbiología es la capa, esta doble capa de lípidos que protege al virus. Eso es muy importante porque es lo que va a proteger al virus cuando está fuera del cuerpo. Digamos que yo toso y estoy tosiendo y voy a contagiar y digamos el virus en mi saliva llega y se pega a esta botella. Y una vez que está en la botella y la saliva que tenía antes se empieza a secar, es esta capa de grasa que va a proteger al virus y lo va a mantener ahí hasta que otra persona venga, coge esa botella y entonces se transmita el virus a su mano. Todavía está vivo, todavía está vigente el virus, todavía tiene su capacidad de infección por esta capa de grasa. Ahora, esta cápsula externa que está formada de grasa es muy fácil de disolverla y de esta forma destruir al virus. ¿Cómo disolvemos y destruimos esta capa de grasa? Muy fácil, con jabón o con alcohol. Imagínense cuando tienen una sartén con mucha grasa que cocinaron y ven cuando le echan el jabón cómo se hace como que separa la grasa. Es lo mismo que está haciendo cuando nosotros nos lavamos con jabón las manos y con alcohol. ¿Qué es lo más sencillo de hacer? Es lavarnos las manos constantemente para prevenir y matar cualquier virus que tengamos en las manos o con alcohol y limpiando las superficies. Es lo más fácil y lo menos riesgoso de hacer y es lo menos costoso para prevenir esta infección. ¿Okay? La nomenclatura es solamente para aclarar las diferentes formas que se llama este virus. Cuando ven que es SARS-CoV-2, es el nombre del virus, que viene de las siglas en inglés de síndrome respiratorio severo agudo causado por el coronavirus 2, porque ese es el segundo virus que causa este tipo de síndrome respiratorio severo. Cuando se dice COVID-19, es la enfermedad coronavirus disease. Es la enfermedad causada por coronavirus. Entonces, si el virus nada más se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19. Hay muchos virus, no muchos, pero hay coronaviruses que causan enfermedad en los humanos comúnmente. Y estos pueden ser virus que causan resfríos leves
o pueden causar síntomas leves de resfrío o no pueden causar ningún síntoma. ¿Okay? Estos son los que empiezan con H y es por human. Human coronavirus 229E, Human Coronavirus NL63. Entonces, estos son los más comunes en los humanos y no causan en realidad problemas. Los nuevos coronavirus que han aparecido recientemente en los últimos 20 años, en el 2003 tenemos el SARS-CoV, que es el primer, este es el SARS-CoV, digamos, el primero, y ahora tenemos el SARS-CoV-2. Que causó un síndrome de respiratorio severo agudo. Después tenemos el MERS, COVID-20, en el 2012 apareció, y ese se llamó coronavirus que causa un síndrome respiratorio del este medio. Y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que causa también un síndrome respiratorio severo, y apareció en 2019. Hay reservorios, seguro muchos han escuchado hablar de los reservorios y cómo es que este coronavirus salió de algunos animales. En general, el coronavirus, los murciélagos y las ratas son huéspedes reservorios. Y se llama reservorios porque son animales que tienen el virus, y lo pueden diseminar, pero ellos no tienen síntomas. Ellos no les causan ningún daño a estos animales. Pero estos lo pueden pasar a otros animales, y esos animales, si es que están en contacto con el ser humano, es así como llega al ser humano. ¿Okay? Entonces tenemos el MERS, que el intermediario fue los dromedarios, y tenemos el SARS-CoV que fue en el 2003, que también ocurrió en Asia, que fue por un civet-cat, que es un felino. Y estos son así como se transmite al ser humano. Entonces, este novel coronavirus SARS-CoV-2 inicialmente se descubrió y se reportó en Wuhan, China. Y yo creo que todo el mundo sabe eso. Se reportó, las noticias empezaron a hablar de esto a los primeros días de enero de este año. Los primeros casos fueron reportados ligados a un mercado que le llaman wet markets, donde venden verduras, carnes, como cualquier mercado, pero además venden animales silvestres, animales que son salvajes, que son raros, y los venden vivos y los tienen al lado de otros animales. Digamos, si tenía que hayan tenido un murciélago y el murciélago haya pasado a otro animal que todavía no se sabe cuál es, y este animal alguien lo haya comprado, lo haya llevado a su casa y le haya pasado el SARS-CoV-2. En febrero 24, la legislación de China prohibió la venta de estos animales silvestres y raros. Y esa es más o menos la cronología que también todo el mundo sabe también. En diciembre 8, el primer caso fue reportado en China. Para diciembre 30, el virus ya fue aislado y reconocido como una nueva variedad de coronavirus. Para enero 3, se lo clasificó como un coronavirus nuevo. En enero 16, el primer caso fue reportado fuera de China. Y es que coincidió con el año lunar, entonces había mucha gente entrando y saliendo de China. En enero 30, la Organización Mundial de Salud declaró la emergencia internacional de salud pública. En enero 31, el presidente Trump restringió la entrada de viajes de gente viniendo de China o pasando por China. En febrero 29, se reportó la primera muerte en Estados Unidos. En marzo 7, se declaró estado de emergencia en Nueva York, y de ahí todos sabemos la historia. El virus se diseminó a todo el mundo. Para el 10 de febrero, 17 de febrero, ya estaba en la área mediterránea, estaba en Europa, estaba en América, estaba en otros lugares de Asia, estaba llegando en África. Entonces, ya todos sabemos esta historia. Lo que me pareció interesante y quería compartir es... no es un nuevo concepto, pero es un nuevo concepto para algunos. Eso explica cómo es que se transmite tan fácilmente este virus. El número de reproducción efectiva. ¿Qué tan efectivamente se reproduce el virus para ser contagiado? ¿Okay? Y esto fue lo que pasó en China. Este número se llama
RT. Y el RT alto es como 4, 5 o más. Es lo que pasó inicialmente en los estadios tempranos porque no hubo intervenciones. Enero 1, enero 10, hubo muchos viajes, no hubo ninguna intervención. Esto es en Wuhan, China. Cuando en enero 23, cuando la ciudad se cerró, el lockdown de la ciudad se hizo, se suspendió el tráfico y se puso a toda la gente en cuarentena. Y cuando China dice, todos se quedan en su casa, nadie sale, es eso, nadie sale y todos se quedaron en su casa. Vieron que drásticamente se disminuye esa tasa de reproducción. Y después empezaron a centralizar la cuarentena. Significa que no todo el mundo tenía que estar en cuarentena, pero sí la gente que tenía mayor riesgo, tenía también la gente que era expuesta y gente que tenía alguna condición que lo pueda afectar, como los ancianos. ¿Ok? Y después de eso han seguido manteniendo estas intervenciones y así es que han podido controlar el virus en la China. En el resto del mundo fue diferente. Hacer cuarentena fue difícil en muchos países. Y en estos mapas vemos como después de enero 20 simplemente empezó a subir y a subir. No solamente el número de casos, pero también el número de muertes. Y debido al cómo ahora nos transportamos tan fácilmente por avión, el virus se diseminó a todo el mundo rápidamente. Esto es en California. Esto hoy día lo saqué una foto. Hoy día, 8:25, el número total de casos en Los Ángeles es 233,777, nuevos casos 884, solo en Los Ángeles. Pero y en California el número de casos nuevos es 4,480. Significa que de estos 4,000 personas que tienen resultados positivos, lo van a pasar a cada persona a otra persona siquiera. Y entonces al final de la semana va a haber mucho más que ese número, va a haber 8,000, 10,000, 12,000 quizás. El contagio del SARS-CoV-2 es primariamente es por contacto cercano de persona a persona. Lo que han escuchado mucho a través de gotas respiratorias es la principal vía de contagio, porque cada vez que uno habla, grita, se ríe, naturalmente salen pequeñas gotas de saliva cargando el virus. Y estas gotas pueden llegar a 2 a 6 pies de distancia de uno. Y pueden caer en lo que llamamos fomites, que son objetos. Entonces, no necesariamente si hay una persona acá, yo estoy hablando enfrente de mi computadora, todos estos droplets con virus, si es que lo tengo, van a quedar acá en mi computadora. Si es que alguien viene después de que yo hablé y no limpié la computadora y empieza a tocarla, lo va a tener en sus manos. Y de las manos es el contacto, manos y objetos. Si te tocas la cara, los ojos, la nariz, la boca, es como va a entrar el virus al cuerpo. ¿Okay? La transmisión a través del aire a largas distancias es poco posible. No ha habido estudios conclusivos que digan que se puede diseminar a más de 6 pies o por el aire que circula. Pero la diseminación y contagio del COVID-19 en la comunidad parece ser fácil y continua. Esto es otra vez este número de reproducción efectiva. Esto es un ejemplo y me parece que es más fácil de entender. Este es un virus que no es muy virulento, no se transmite tan fácilmente. Digamos que una persona lo tiene, esa una persona lo va a pasar solo a una persona. Y esa una persona lo va a pasar solo a una persona. Entonces, al final, digamos, de 4 o 5 días, de una persona que tuvo el virus, el lunes, el viernes solamente 1, 2, 3, 4 personas lo van a tener. Un virus que tiene un número de reproducción efectiva de 4, ¿ok? Consideren que el COVID es de 2 a 2,5. Si tiene una tasa de reproducción efectiva de 4, significa que de una persona lo va a pasar a 4 personas. Entonces ya tenemos 5. Esas 4 personas lo van a pasar a otras 4 personas cada una. Entonces ya van a ser, acá nomás van a ser 16 personas,
más 4, 20, más 1, 21. Y después estas 4 personas la van a pasar cada una, 4 personas. Entonces, al final del lunes, el lunes empezó una persona que fue, digamos, no sé, a un restaurante, a una oficina. Fue y una persona contagió a 4 y esas 4 contagiaron a otras 4 personas y esas 4 a 4. Del lunes de una al viernes va a haber como casi 60, más de 60 personas contagiadas. El virus del COVID no tiene la tasa de reproducción efectiva de 4, pero la tiene más o menos entre 2 a 2.5. ¿Okay? Y esto varía mucho de las poblaciones, los lugares, pero es más o menos la mitad de esto. Entonces se pueden imaginar por qué es que se transmite este virus con tanta facilidad. Entonces, esto es lo que hablaba de la transmisión aérea, es lo más importante. ¿Por qué? Porque este virus se aloja en nuestro sistema respiratorio. Cuando hablamos, normalmente botamos pequeñísimas gotas de saliva que van flotando en el aire, pero por el peso, por la gravedad, se van a caer más o menos a los 6 pies. ¿Okay? Cuando unas personas tosen, y ustedes a veces pueden ver, si alguien estornuda, ven las gotitas de saliva saliendo. Si alguien tose, igual, gotitas de saliva llevando el virus. Esas gotas que tienen más cantidades de saliva son más pesadas, por lo tanto se van a caer más pronto. Pero hay otras gotas que esa misma persona que está tosiendo, estornudando, van a llegar a 6 pies. ¿Ok? Entonces, esos son los estudios, y no solo para el coronavirus, sino para muchas enfermedades virales respiratorias, que es más o menos establecido. ¿Ok? Entonces, es por eso importante recordar la distancia entre las personas y sobre todo el uso de la máscara, porque eso va a disminuir considerablemente estas gotas, sobre todo estas gotas grandes que tienen mayor cantidad de viruses. Y esto es lo que hicieron en Wuhan. Por eso es que acá al principio vieron que la tasa de infección era muy alta, era de 3 a 4, porque no hubo ninguna intervención. Y la gente se estaba moviendo mucho, hay gente que vive con mucha cantidad de gente en la casa, pero apenas pusieron a la ciudad en lockdown, suspendieron el tráfico, hicieron cuarentena y siguieron haciendo disminución dramática de la diseminación del virus. ¿Ok? Yo creo que esta es una prueba clara de cómo funciona el distanciamiento social. Los pies, no necesariamente que no puedo ver a nadie, pero que tengo que guardar mi distancia, guardar la distancia y usar la máscara. ¿Ok? Entonces, vean acá cómo disminuyó drásticamente con las medidas tomadas de cuarentena, distanciamiento social y uso de máscara. Ahora, las características epidemiológicas, los primeros estudios que salieron fueron de COVID-19 fueron de China, porque ahí empezó el virus, tenían más días de experiencia. Este es un estudio publicado en una revista importante de medicina, y de 72,000 casos confirmados, 44,000, vieron que el 81% tenían una enfermedad leve, el 14% era severa y crítica era 5%. Y por supuesto, puede dar en cualquier edad. La mayoría fue entre 30 y 79 años, pero también hubo gente mayor o menor. Los síntomas, ya lo sabemos, tos, fiebre, falta de aire, dolor de garganta. Otros síntomas pueden ser anosmia, que es la falta de olfato, o augesia, que es la falta del sentido del gusto, dolor de los músculos, confusión. Hay anormalidades en la sangre, en las células blancas que muestran infección, puede afectar el hígado, puede afectar también cómo funcionan los otros órganos. Las infecciones asintomáticas significa que no tienen síntomas, ha sido bien documentada y no hay estudios exactos que pueden dar la proporción, porque depende de muchas cosas, depende del testing, cuánta gente se está haciendo las pruebas. Más o menos piensa que es entre 30 a 40%. Entonces es importante conocer eso. Para prevenir, ¿qué es lo que hacer? Lavarse las manos, estornudar, cubriendo con el
con el codo, no con la mano, porque después van a ir a dar la mano, no tocarse la cara y tener ambientes ventilados y desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Recuerden que el jabón y el alcohol disuelven la capa de grasa que protege al virus. Entonces, es la forma efectiva y menos costosa para poder protegerse, ¿ok? Y la higiene respiratoria, por supuesto, uso de máscaras, no tocarse la cara. Es tan importante no tocarse la cara y los ojos que la Academia Americana de Oftalmología recomienda que no use lentes de contacto, porque las personas que usan lentes de contacto tienden más a tocarse los ojos. Si a veces les molesta, se están sobando el ojo. Entonces, para evitar eso, recomiendan no usar lentes de contacto. Y limpiar y desinfectar constantemente las superficies y objetos que se tocan frecuentemente. ¿Okay? Hay comorbilidades que lo pueden ver ustedes en la página del CDC, que clasifican como posibles factores de riesgo para COVID, una presentación severa. Por ejemplo, pacientes con cáncer, problemas de los riñones, problemas de los pulmones, historia de trasplante de órgano sólido que estén en inmunosupresión, obesidad, problemas del corazón, sickle cell, que es una enfermedad de la sangre de células falciformes, diabetes tipo 2. Y discúlpeme, voy a más o menos acelerar porque ya estamos casi al final. Otras comorbilidades que son posibles factores de riesgo: asma, problemas en el cerebro, presión alta, demencia. El embarazo se considera un posible factor. Fumadores, diabetes tipo 1. El diagnóstico, quiero nomás explicar que hay dos tipos de prueba. La prueba viral, que es la que mide la presencia de partículas de virus en la persona, en la garganta, ¿ok? Y ese es el llamado la prueba molecular o el PCR. Si es positiva porque dice que tienes COVID-19 en tu nariz o de donde lo sacaron, ¿ok? Si es negativa, no tiene la infección en el momento que se hizo la prueba. La pudo haber tenido mucho antes, que ya la limpió, o lo puede contagiarse al día siguiente, ¿ok? Y el diagnóstico también por prueba de anticuerpos. Hay muchas pruebas que se llaman serológicas, que han sido aprobadas de emergencia al FDA. Estos anticuerpos son proteínas que el sistema inmune produce para limpiar la infección de nuestro cuerpo. Y estos son detectables 1 a 3 semanas después de que los síntomas han empezado. Entonces, es más, a veces se usa como para confirmar que el paciente lo tiene, pero los beneficios no son totalmente claros. Se puede hacer en sangre o se puede hacer en secreción nasal. Otra vez, el uso de la máscara, lavado de manos y la distancia. Ahora, ¿cómo el COVID-19 afecta a la coagulación? Las manifestaciones del COVID-19 en la sangre han sido más relacionadas a la presencia de coágulos de sangre. ¿Ok? Problemas de hemorragia no han sido reportados. Hemorragia o sangrado no han sido reportados. Y estas complicaciones parecen ser porque el virus afecta las capas que cubren a los vasos, a las venas y arterias, y va a causar inflamación que van a formar coágulos de sangre. Y puede pasar en pacientes jóvenes sin ningún otro factor de riesgo. El COVID-2, el SARS-CoV-2, tiene receptores de ACE2 que facilitan la entrada del COVID a la célula, y estos receptores se encuentran en gran número en los pulmones. Por eso es que afecta mucho los pulmones y van a causar una cadena hiperinflamatoria que libera muchos factores de coagulación, incluyendo el factor 8, fibrinógeno, von Willebrand, los que pueden causar coágulos de sangre. Estudios actuales están fijándose en la anticoagulación en pacientes con síntomas de COVID. ¿Cómo afecta el COVID a la comunidad hemofílica? Hay algunos documentos que se han publicado que en realidad dicen que es todavía imposible estimar cuántos pacientes con hemofilia van a ser infectados, o si es que la deficiencia de factor o el tratamiento con factor puede influenciar las manifestaciones o el curso natural o el tratamiento del COVID-19. No hay en realidad mayor información que se haya identificado en pacientes con hemofilia todavía, ¿ok? Hay otros papeles que hablan que como todos los problemas del COVID-19 no solo son relacionados con lo que pasa en la enfermedad que causa, pero también porque ha puesto en emergencia y sobrecargado los sistemas de salud en todo el mundo, incluyendo los centros de
tratamiento de hemofilia, las farmacias que producen los factores y todas estas cosas. Y y también esta crisis ocurre en un momento cuando hay tantas cosas nuevas saliendo para hemofilia, estudios de investigación de terapia genética, nuevos factores de larga duración, nuevos tratamientos de hemofilia en general. ¿Okay? Pero la Federación de Hemofilia Mundial no ha reportado razón para cambiar el tratamiento actual de los pacientes con hemofilia. ¿Okay? Y estas son algunas fuentes que he investigado para poder hacer esta presentación. Y muchas gracias. Y después espero que tengamos espacio para preguntas. Gracias. Ahorita le vamos a dar a una cita a Denise Angulo de que hable sobre el COVID y la salud mental durante sus tiempos. Denise. Sí, hola. Gracias por tenerme aquí. Yo soy aquí de Los Ángeles y mi español es más o menos. Mi papá me dice que soy pocha, pero voy a hacer lo mejor que pueda para explicarles lo importante que es manejar nuestro estrés mientras estamos también manejando todas las cosas que están pasando con COVID-19. Como dice la doctora Salinas, hay muchas comorbilidades que pueden hacer los más riesgos a que COVID-19 nos afecte más y tengamos peores resultados si los contagiamos con COVID. Una cosa que es muy importante es poder manejar el estrés, porque como ustedes saben, cuando nuestros cuerpos están estresados, somos más vulnerables a enfermarnos, a que nuestra presión suba, muchas diferentes cosas. Entonces quería, y solo por el tiempo, voy a ser un poco rápida en hablar de estas cosas, pero hay diferentes modos que podemos manejar nuestro estrés. Y ustedes saben sus vidas más obvio que cualquier otra persona en saber qué son las causas que le están causando el estrés y luego con esa información pueden dirigir cuáles de estas opciones pueden mejorar su estrés mejor y que va a funcionar para usted, quizás sea diferente para otra persona. Primero es poder limitar la exposición a las noticias, porque las noticias es importante, pero es importante también tener un balance de no tener tanto tiempo en las noticias, porque eso puede subir nuestra ansiedad y puede subir nuestra preocupación, luego no dormimos bien y todo eso los afecta. Entonces, la segunda es lo importante de poder dormir bien y dormir suficiente. Lo recomendado es 6 a 8 horas. Claro, como mamá, yo sé que a veces eso no es posible, pero tratar lo más de poder dormir y dormir en una manera que estamos agarrando, dando nuestro tiempo al cuerpo a reemplazar y estar lista para el siguiente día. Entonces, la siguiente, el número 3, es poder practicar el autocuidado. Eso es decir, cuidarse uno a sí mismo, tomar el tiempo de hacer algo que disfrutamos, sea algo corto o algo largo, como tomarnos un baño largo, escuchar música, algo que es para nosotros mismos que podemos hacer solos. Luego también es importante hacer un punto para reducir la velocidad y el tiempo que tenemos para nosotros mismos. Y a ver, aquí número 4 es comer comidas saludables y que sean balanceadas. Porque ahorita, no sé ustedes, yo he tenido mucho tiempo en el hogar y cuando estamos en el hogar tenemos más acceso a la comida que quizás no es saludable o comemos de más. Entonces es muy importante tratar de balancear los alimentos y también replantar nuestros pensamientos. Y esto es practicar la positividad. Entonces es como decir, ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y esa es una decisión que hacemos nosotros en nuestra mente cuando las cosas difíciles pasamos. Somos personas que vamos a lo negativo primero, a la positividad.
y es importante practicar la positividad, aunque a veces no lo sentimos. Y luego también es a practicar algo que se llama mindfulness, pero en español es atención de mente. Esto es muy importante. El modo que se hace es que nosotros bajamos la velocidad de nuestros pensamientos, tomar el momento a ver lo que está en el presente. Y así no lo estamos preocupando por el futuro y por cosas que no tenemos control. Entonces, quedarnos en el momento, y eso también se practica mucho con meditation o meditación. También tomar en cuenta nuestras emociones al día a día, saber qué son cosas que los puede subir nuestra altura de nuestras emociones y tomar los pasos para poder estar conectados a nuestras emociones. Muchas veces nosotros vamos de momento a momento y no vemos cómo lo sentimos, solo estamos viviendo momento a momento. Algo también que ha pasado con el cambio de COVID es que hemos tenido más tiempo para reflejar en nuestras vidas qué está pasando ahorita en el mundo, qué está pasando con nuestra propia mortalidad, y eso también puede subir el aumento de estrés que tenemos en nuestras vidas y la ansiedad. La otra cosa, número 8, es mantenernos conectados con familia, porque parte de COVID es que se recomienda estar en casa, no tener contactos con otras personas físicamente para reducir el riesgo de contagiar COVID, pero también es importante encontrar maneras en comunicarnos con familias o personas que son importantes para que no nos sintamos solos y para que tengamos el apoyo emocional. Ups, me pasé. Faltan 2. Aquí está mi perrita queriendo estar con nosotros también. Entonces, sí, ya había mencionado la meditación. Eso también es muy importante. Y luego también evitar la droga o el alcohol. Muchas veces el alcohol es algo que usamos un poco cuando las personas se sienten aburridas o quieren relajarse, pero si es algo en excesivo es cuando puede subir el riesgo de depresión, porque el alcohol es un depresante y también sube el riesgo de depresión. Entonces es importante tomar en cuenta cómo estamos tomando y cosas así. Otra cosa que quería mencionar, sé que estoy dando un poco rápido, pero por el tiempo, tenemos muchas vulnerabilities. No sé, no puedo encontrar la palabra ahorita, pero si la pueden poner en el chat para aprender una nueva palabra por los que son bilingües como yo. Débiles. Thank you. Médica. So, es importante, como mencioné, tomar en cuenta nuestra salud física. Muchas veces con el COVID, las personas han tenido temor o miedo de tener síntomas, y muchas veces pueden ser otras cosas que están causando esos síntomas, pero por la ansiedad que está pasando con COVID, en veces es debilidades, gracias. Es posible que nuestras mentes están haciendo una cosa de algo y la estamos haciendo más. So, es importante tomar un paso para atrás y reflejar qué es lo que está pasando, ir al doctor y tomarlo todo a un momento a momento. ¿Okay? Y hay también personas ahorita con todo lo que está pasando que ya tenían depresión o ansiedad antes, y lo que está pasando con COVID está subiendo esos síntomas más. Y hay temor en no poder ir a ver a su terapeuta como antes, su psiquiatrist. Todo es diferente, todo se hace así como estamos ahorita por el video. Hay personas que no quieren hacerlo. Hoy hablé con un paciente que está en una gran necesidad de apoyo para depresión, ansiedad, y no quiere hacerlo por telehealth porque no se siente cómodo. Entonces hay muchas barreras que están a frente para hacer
contacto con los recursos necesarios para las personas. Eso es importante, saber los recursos que están alrededor de ustedes para poder tener ese apoyo cuando es necesario y estar flexibles a los cambios que están pasando en el mundo ahorita. Pero eso es todo para mí. Ojalá estos recursos puedan ayudarles en estos tiempos difíciles. Gracias, Denise, por esos tips. Doctora Salinas, sí salieron varias preguntas. Voy a empezar. Dice, después del diagnóstico positivo de COVID, ¿cuánto tiempo después tiene que salir negativo o se puede considerar uno no contagioso? Eso es muy variable y como es algo nuevo, hay información que varía mucho. Okay. Yo diría, y lo que he escuchado, no soy un experto, no soy una doctora de enfermedades infecciosas, pero hay reportes que dicen que las personas pueden ser negativas como hasta 3 meses, 3 semanas, 3 meses. A veces están negativas y se vuelven a hacer el examen y salen positivas otra vez después de un tiempo. Entonces es muy variable. Pero las personas que lo han tenido, pues la recomendación todavía es hacerse la prueba hasta que estén negativos. Yeah. Ok, entonces ahí contestó otra de las preguntas que se preguntaron, que si ya uno lo tuvo, si le puede volver a dar, y dijo que sí, ¿verdad? Hay gente que... cuando dije que la prueba sale positiva, que sí, es la prueba positiva, no necesariamente los síntomas. Pues nomás que siga siendo positiva la prueba. Hay reportes de pacientes que han vuelto a tener síntomas también. Entonces, es muy variable. Depende del sistema inmune y del cuerpo de cada persona. Y puedo buscar, para esa persona en específica, puedo buscar información más específica, pero eso es en realidad algo que no podría decir con seguridad. Siguiente pregunta. ¿Está mi hijo con un desorden sanguíneo en alto riesgo? ¿Cómo es otra vez? ¿Está mi hijo con un desorden sanguíneo en alto riesgo? El desorden sanguíneo, un desorden de sangrado, no es considerado por el CDC como alto riesgo. ¿Ok? Ahí puse más o menos las cosas que el CDC dice que posiblemente causan mayor riesgo. Están obesidad, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, diabetes, entre otras. Pero si van a la página del CDC, esas son las más actuales. Y en general, como lo que se está viendo y lo que he visto, de repente no es las únicas razones, pero veo muchos pacientes que tienen presentación severa cuando son obesos, cuando tienen diabetes, cuando tienen historias de enfermedad pulmonar crónica, pacientes que están en oxígenos. Esos pacientes son los que tienden a tener presentaciones más severas. Ok, gracias. Dice, si un adulto con un desorden sanguíneo es positivo, ¿debería dejar de tomar su factor? No hay en realidad una guía. La Federación Mundial de Hemofilia no ha dicho que hay que cambiar el tratamiento. Lo que yo le digo a mis pacientes con hemofilia es que si resultan ser positivos, que nos hagan saber. Y sobre todo si es que resultan ser positivos y tienen síntomas, que nos hagan saber, que hagan saber a su hematólogo para ver en qué momento necesita hacer exámenes de sangre. ¿Okay? Para ver cómo está su sistema de coagulación. ¿Okay? De esa forma de repente se puede hacer modificaciones necesarias, pero no hay ninguna sugerencia de las instituciones que nosotros basamos nuestras recomendaciones de hemofilia. No hay ninguna sugerencia de que se tiene que dejar de tomar el factor. ¿Okay? Lo otro es que hay mucha gente que tiene miedo al coronavirus y está dejando o de darse su tratamiento, como sería
peor yo creo que una persona con hemofilia deje de tratarse su hemofilia por miedo al coronavirus. O hay otras muchas personas, hubo ciertos reportes de que habían personas que estaban falleciendo en su casa de otras cosas porque tenían miedo de ir al hospital por el coronavirus. No se morían de coronavirus, pero se presentaban con apendicitis, que en vez de ir al hospital el lunes, presentaban el martes o miércoles con una infección terrible. Entonces, eso también es un error, es irse al otro extremo, ¿ok? Tienen tanto miedo al coronavirus que no siguen su tratamiento habitual. Yo sé que hemos pasado de nuestro tiempo. El que quiera, el que tenga cosas que hacer o ya no puede estar con nosotros, puede colgar, pero si gusta quedarse, doctora Salinas, ¿tiene tiempo para contestar algunas otras preguntas? Sí. Ok. Y yo voy a continuar preguntando las preguntas que se escribieron en el chat. Dice, ¿un MPO dura vivo en alguna superficie que uno puede tocar? ¿Cuánto tiempo dura vivo en superficies que uno toca? Depende qué tipo de superficie, pero la que recuerdo que dura más hasta días, como 3 o 4 días, pueden ser las superficies de acero o de metal, que son lisas y frías. Esas superficies puede durar bastantes horas en las superficies, pero va de horas hasta 2 o 3 días en las superficies de metal. Entonces, siempre tienen que considerar que lo que están tocando está infectado, básicamente. Es como yo me comporto. Lo que estoy tocando está infectado, lo voy a tocar. No necesito usar guantes, pero lo voy a tocar, pero apenas termine de hacer eso, yo me lavo las manos o uso desinfectante, lo que tenga a la mano. ¿Ok? Y sobre todo, antes de comer, antes de tocarme la cara, me vuelvo a lavar las manos o me vuelvo a echar desinfectante. Es como considerar que todo lo que uno está tocando está desinfectado, porque uno no sabe, ¿ok? Entonces, ahora quiero aprovechar porque quería estar segura que les enseño cómo usar la máscara correctamente, ¿ok? Digamos que esta es una máscara limpia, se lo ponen antes de ponerse la máscara, desinfectante, ¿ok? Entonces, digamos que yo me estoy echando desinfectante, me desinfecto bien las manos, entonces voy a tocar la máscara que está nueva. Entonces, como me desinfecté las manos, puedo tocarme la cara, pero siempre evitando. Y terminar poniéndose detrás de las orejas y estirándola bien para que esté confortable. Cuando termine de usar la máscara, para quitármela, porque voy a acercar mis manos a la cara, vuelvo a usar desinfectante. Me echo desinfectante otra vez. Y la saco de las orejas. Detrás de las orejas la saco. Ya no toco, porque tengo que considerar que la superficie está contaminada con virus, ¿ok? Si es una máscara que se dispone o que se bota, pues la botan. Si es una máscara de tela, a lavar, ¿ok? Si es que se la van a sacar para comer, digamos, y después la van a volver a usar, simplemente la ponen en un papel, un papel limpio, ¿ok? Y la ponen mirando para abajo. Entonces, es ahí, porque esta es la parte sucia. Acuérdense que es la parte sucia, la van a poner en un papel que esté limpio y después de haber hecho todo eso, otra vez se ponen desinfectante a las manos y hacen lo que tienen que hacer, comen lo que sea. Si es que se la van a poner otra vez, tienen que repetir. Antes de ponerse, desinfectante, después de ponerse, desinfectante, para quitarse la desinfectante y después de quitarse la desinfectante. ¿Ok? Y considerar, no olviden que se considere la superficie de afuera que está contaminada, porque es lo que los está protegiendo. ¿Ok? Una de las preguntas era si las mascarillas en realidad sí ayudan. Sí ayudan bastante, porque la mascarilla primero actúa bloqueando todas las partículas de saliva, sobre todo las más grandes. Digamos que yo tengo coronavirus y estoy tosiendo. Las partículas más grandes que llevan más cantidad de virus se van a quedar atrapadas acá, ¿ok? Las partículas más pequeñitas que salen pueden pasar, sí, pero ya no van a salir con la fuerza de 6 pies, de repente van a salir un poquito menos. 4 pies, 3 pies, 1 pie, quizás.
La otra forma que ayuda es que cuando tienen espacio acá adentro, el aire que uno respira causa turbulencia. Y cuando hace esa turbulencia, hace que más partículas de virus se queden atrapadas que si uno respira directamente sin máscara. Entonces, cuando uno respira directamente sin máscara, todo sale directamente con la misma fuerza. La máscara bloquea las partículas grandes, las que tienen más viruses, y las máscaras causan turbulencia del aire que está saliendo de mi boca, y con esa turbulencia van a hacer que más viruses o más gotas con saliva se queden atrapadas en la tela. Así es que sí, es una de las medidas más sencillas de tomar y que son en realidad efectivas. Ya oyeron, así que por favor sigan usando sus mascarillas. Cuando se contagia uno, ¿a los cuántos días aparecen los síntomas? Los estudios dicen que se aparecen entre 4 a 7 días, pero hay otros estudios que dicen que puede ser hasta 2 semanas. Y es importante remarcar que es de 4 a 7 días el periodo de incubación que se llama, antes de que tenga síntomas o presintomático. Esos 3 días antes de que tenga los síntomas ya pueden contagiar sin tener síntomas. Entonces, una persona que lo tiene y no tiene síntomas todavía puede empezar a contagiar 3 o 4 días antes de tener síntomas. ¿Ok? ¿Qué es una persona asintomática? Una persona asintomática es una persona que no tiene síntomas, pero que tiene el virus. Entonces, la tasa de infección de estas personas no es totalmente conocida, pero se piensa que es entre el 30 o 40% de la población, o no de la población, de ciertas poblaciones en los que han tratado de estudiar esto, pueden ser asintomáticos. Y estas personas asintomáticas que no tienen síntomas, pero pueden tener el virus en su orofaringe, en su garganta, en su nariz, en su vía respiratoria, pueden estar diseminando el virus sin saberlo. Si ya tuvo uno el virus, ¿le podría volver a dar? Eso no es conclusivo. Prefiero no responder esa pregunta porque no estoy muy segura. He escuchado diferentes versiones. He escuchado que sí se pueden volver a infectar o que simplemente no lo limpian completamente. Siguen teniendo tests que son positivos y positivos. Y no se sabe qué tanto protegen las inmunoglobulinas después de la infección. Entonces, prefiero no decirle sí o no. No sé. Y también puede depender de cada persona, ¿verdad? Todo esto depende de cada persona, del sistema inmune de cada persona. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar el virus en una persona? Si estamos hablando de personas con síntomas enfermas, es muy variable. Depende del sistema inmune. Hay algunas personas que se enferman, tienen síntomas y después de unas semanas también. Hay otras personas que se enferman, tienen síntomas y pasan un mes en el hospital o 2 meses en el hospital y todavía siguen positivos. Es muy variable. No sé de un número exacto para el número de días que tengan síntomas. ¿Por qué es importante hacerse uno la prueba si no tiene unos síntomas? ¿Por qué unas personas no se contagian? ¿Por qué es importante hacerse la prueba si uno no tiene síntomas? En realidad, si es que no tienen síntomas, el CDC publicó una lista de estadios de quiénes se tienen que hacer la prueba con síntomas o sin síntomas, quiénes son los más importantes. Entonces, ¿quiénes se tienen que hacer la prueba si no tienen síntomas? En realidad, solamente los que van a cuidar de gente, alguien que está en contacto con personas con síntomas de coronavirus o alguien que va a cuidar a gentes vulnerables, digamos a los asilos de ancianos, o personas que van a cuidar de gente inmunosuprimida, gente con cáncer. Esas son las personas que no tienen síntomas que deben hacerse antes de empezar a cuidar de pacientes vulnerables, pero en general no es que todo el mundo tenga que hacerse la prueba si es que no tienen síntomas.
en realidad, no es obligatorio que se hagan la prueba a todos. Sobre todo porque no hay tantas pruebas disponibles. Se prefiere dejar las pruebas disponibles a las personas que están teniendo síntomas en realidad. ¿Ok? ¿Y cuál era la segunda pregunta? Dice, ¿por qué unas personas no se contagian? No se sabe. No se sabe y no... justo hablé con un colega que es de infecciones y le estaba preguntando que tengo un caso de el esposo tuvo COVID y estuvo enfermo con síntomas en la casa y la esposa lo estaba cuidando y después dice, oh, ¿por qué no te haces la prueba? Se hizo la prueba y salió positivo. Y ahí recién se hicieron la cuarentena, se aislaron, pero la esposa no es positiva hasta ahora. Entonces, le pregunté a mi colega que es de infecciones y todavía no se sabe, pero la tasa de infección en el hogar es 40 y tantos %. No es 100%. Entonces, no todo el mundo se contagia. Lo que es muy interesante, pero no se sabe la razón. Gracias. Dice, ¿qué síntomas podría tener un diabético? Los síntomas en realidad son generales del COVID. La fiebre, pueden tener fiebre o no. No todos tienen fiebre, pero la mayoría, los más comunes, la fiebre, la tos, la falta de aire. En una persona con diabetes, de repente se añadiría que la diabetes va a estar un poco fuera de control o no se va a controlar tan fácilmente como lo hace normalmente. Entonces, eso puede ser un signo de que puede ser el COVID. Y por último, dice, me llegó una carta, si quería donar yo plasma. Yo salí positivo al COVID, ¿podrán usar el plasma para combatir el COVID? El plasma de gente que ha tenido el COVID y que lo ha combatido y que tiene los anticuerpos positivos, sí se está usando para dárselo a personas que tienen síntomas severos. Y sí ayuda. Okay. No veo alguna otra pregunta, comentarios de muy buenos consejos y demostración de la mascarilla. Gracias por toda la información excelente. Esta es la última oportunidad si tienen alguna pregunta o si no, si se acuestan y piensan durante la noche, tienen más preguntas, me podrían mandar un email y yo se las podría mandar a la doctora Salinas y luego mandarles su contestación luego. Pero parece que es todo. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Que sí, can unmute me, everyone. Gracias por estar aquí con nosotros, haberse tomado el tiempo. Yo sé que nos pasamos de tiempo, pero la información estuvo muy buena y yo creo que ocupamos más de estas presentaciones. Así que gracias a la doctora Salinas y a Denise por los consejos de cómo combatir el estrés durante esta etapa que estamos viviendo. Michelle, do you want to say something?